Dios les bendiga en este día. Queremos continuar hoy con el tema del Salmo 119, aunque terminó ya el mes de agosto, que es el mes de la Biblia. Sin embargo, creo que es muy importante para nosotros y muy edificante el meditar en este Salmo. Y quisiera tomar algunas ocasiones más para compartir sobre este Salmo 119. Dice el salmista en este salmo: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. En el versículo 140. Una de las cosas que distinguen a un verdadero hijo de Dios es el amor por la palabra de Dios, porque en ella conocemos a ese Dios que nos ha amado y que desea que estemos siempre con Él, y quien para lograrlo ha hecho el sacrificio supremo, entregar a su Hijo para morir en nuestro lugar, y así hacernos aptos para entrar a la morada de Dios en los cielos y participar de su herencia. Las bendiciones que podemos encontrar y obtener cuando leemos, meditamos, cuando memorizamos y obedecemos la palabra de Dios son ciertamente innumerables. Y el creyente que busca la palabra de Dios llegará a amarla como lo enseña este salmo. Dice en el versículo 47, por ejemplo: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. El amor del creyente por la palabra de Dios es como un círculo virtuoso. Cuanto más conozco la palabra de Dios, más la amo. Y cuanto más la amo, más quiero conocerla. Como dije antes, hay innumerables razones para que un hijo de Dios ame la palabra de Dios. Mencionaremos algunas de las que se señalan en este salmo. Primero, y quizá la más importante de todas, es que en la palabra encontramos el camino de salvación. La Biblia nos muestra el camino de salvación. Dice el versículo 155 en este salmo: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. El escritor del Salmo afirma aquí que es en la palabra de Dios donde podemos encontrar la salvación que Dios nos da. Jesús lo afirmó así cuando, hablando con los judíos, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras nos dan testimonio de Jesucristo, nos enseñan que en Jesucristo encontramos la salvación y la vida eterna, que Dios nos ofrece, y por eso la salvación está lejos de aquellos que no buscan la palabra de Dios, porque, como dijo el Señor, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos dirige a buscar la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en la Biblia donde podemos conocer al Salvador y aprender de lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Si usted quiere sinceramente conocer la verdad, si está buscando sinceramente la verdadera religión o el camino de salvación, o en verdad quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, necesita abrir la Biblia y comenzar a leerla asiduamente. En ella encontrará la verdad que le dará vida eterna. La Escritura, por ejemplo, dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando del Señor Jesucristo. Y en Juan 14:6, el Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Y en 1 de Juan 5:20 dice el escritor sagrado: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, piense en esto. Si Dios permitió que esta palabra, que este libro llegara hasta nosotros, ¿no cree usted que es porque Dios tiene algo muy importante que comunicarnos? ¿Que Dios tiene algo muy importante que decirnos a través de su palabra? Por eso es fundamental que podamos buscar la verdad de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra salvación en la palabra de Dios. Hay otras bendiciones que el salmista expresa. Por ejemplo, dice en el Salmo 119, versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Y en el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El creyente puede encontrar gozo en la palabra de Dios, y es una experiencia cierta en la vida de los hijos de Dios. También en la Biblia encontramos vida en medio del abatimiento y de la ansiedad. Dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Encontramos también libertad. Dice, por ejemplo, el versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En la Biblia también encontramos consuelo en la aflicción. Dice el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Encontramos también fortaleza. Dice también en este salmo, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Encontramos además en la Biblia la sabiduría que Dios da. Dice también en este salmo, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Encontramos en la Biblia dirección para nuestra vida. Dice también en este salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y también dice el salmista, ordena mis pasos con tu palabra. En la Biblia encontramos también una verdadera paz. Dice también en este salmo, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y recordamos la promesa del Señor a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es también en la Biblia donde encontramos el fundamento para nuestra alabanza a Dios. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, dice en este salmo. Por estas y otras muchas razones, el salmista expresa su amor por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces nosotros, los creyentes, incrementar nuestro amor por la palabra de Dios o fortalecer nuestro amor por la palabra de Dios? En primer lugar, y tomando los consejos que nos da este mismo salmo, en primer lugar, leamos la palabra tanto como podamos. Lee la palabra tanto como puedes. En el versículo 13 del Salmo 119 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y podemos pensar que está hablando figuradamente, pero permítame decirle que probablemente no, porque si Esdras escribió este salmo, recordamos que Esdras fue uno de los gigantes de la fe en el Antiguo Testamento.
Después de Moisés, Esdras es el judío más apreciado entre los hebreos. Esdras inició la clase de los escribas que se dedicaban a copiar la palabra de Dios. Y cuando dice el Salmo, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, no habla necesariamente figuradamente, porque los escribas conocían no solo el número de las palabras, sino incluso el número de las letras de los diferentes manuscritos de la Biblia hebrea. Ahora, el asunto es que el pueblo en general no podía tener una copia de las Escrituras. Nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de contar con una copia de la Biblia. Pero en ese tiempo no. Ellos no podían leer directamente de ellas. El pueblo en general no podía hacerlo. Ellos lo que podían hacer es escuchar las lecturas que se hacían en el templo o en las sinagogas, que por cierto, Esdras organizó también las lecturas anuales, de manera que durante el año se alcanzaran a leer todas las escrituras hebreas en las sinagogas y en el templo. El pueblo entonces, al asistir a la sinagoga, al asistir al templo, al celebrar las fiestas, escuchaba la lectura y memorizaba todo lo que podía. Entonces podía meditar en lo que había escuchado, en lo que había memorizado. Nosotros ahora tenemos el privilegio de tener una Biblia, de poder leer directamente de nuestra Biblia. Es un gran privilegio. Dios nos ha dado esa oportunidad inigualable. Entonces, hermanos, no menospreciemos este don tan grande que Dios nos ha permitido tener, de tener la Biblia en nuestro idioma. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lea tanto como pueda la Biblia, y así aprenderá a amarla. Así aprenderemos a amarla, leyéndola todo lo que podamos. En segundo lugar, meditemos en la palabra de Dios. Dice el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En el verso 48 también dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Meditar en la palabra es importante para el Hijo de Dios. ¿Pero qué es meditar? Bueno, es pensar, es repasar en nuestra mente lo que hemos leído o lo que hemos memorizado. Y mientras repasamos en nuestra mente la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos enseñe y podamos aplicar esa palabra en nuestra vida. Es como cuando en las noches a veces se nos va el sueño y nos ponemos a pensar en las deudas, en los problemas familiares, en los proyectos de trabajo, o pensamos si ya acaso estaremos contagiados del virus y no podemos dormir. Mejor meditemos en la palabra de Dios y en ella encontraremos la fortaleza, la sabiduría, el consuelo, el perdón, la paz y todo aquello que nuestra alma verdaderamente necesita. Cuanto más conozcas la palabra de Dios, más la amarás, y cuanto más la ames, más querrás conocerla. En tercer lugar, para incrementar nuestro amor por la palabra de Dios, memoricemos la palabra. En tercer lugar, memoriza la palabra de Dios. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar en nuestro corazón la palabra de Dios nos ayudará a amarla y a apreciarla más y a conocer más la palabra.
Ahora, con frecuencia nos excusamos en este aspecto diciendo que no tenemos buena memoria, que nunca fuimos buenos en la escuela, que a nuestra edad ya el disco duro no funciona bien, etcétera. Pero realmente, hermanos, hay muchas cosas que memorizamos porque son importantes para nosotros, porque nos interesan. ¿Por qué no comenzar a memorizar porciones de la Biblia? ¿Por qué no esforzarnos un poquito y comenzar a memorizar porciones de la palabra de Dios? Eso llenará nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios para tiempos de adversidad, para tiempos de dificultad, como lo afirma el salmista, cuando dice que, por ejemplo, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. O cuando dice que la palabra ha sido consuelo en medio de la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El pastor John Barnett relata de sus visitas al hospital, dado que él era el encargado de los adultos mayores en su iglesia, y eran muchos, eran alrededor de unos 600 u 800 adultos mayores, era una iglesia muy grande. Entonces él relata que con frecuencia debía ir a visitar a alguno de sus hermanos en el hospital, alguno de los miembros de la iglesia, adultos mayores. Y algunos de ellos los iba a visitar ya en la etapa terminal y era una situación muy complicada, no podían leer la Biblia debido a su condición, no podían tener nada ahí con ellos, ni sus lentes, no podían tener acceso a la Biblia. Y él cuenta que en esas visitas vio angustia, vio dolor, vio sufrimiento, pero también él pudo ver la fortaleza y el consuelo y la fe que aquellos hermanos tenían, porque ellos le contaban cómo Dios les había estado recordando la Biblia en su lecho de dolor y cómo la palabra les fortalecía y les consolaba en ese trance tan difícil. Si nosotros llegáramos a estar en una situación así, ¿cómo sería nuestro caso? ¿Recordaríamos la palabra? ¿Traería Dios a nuestra memoria todo aquello que hemos leído, que hemos meditado, que hemos memorizado? Por eso es muy importante leer con frecuencia, meditar y memorizar la palabra de Dios. En cuarto lugar, el Salmo también nos enseña que es importante compartir la palabra de Dios. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, dice el escritor de este salmo. Nosotros, hermanos, somos testigos del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos del Señor. Y si queremos que otros conozcan al Señor, debemos compartir la palabra del Señor, porque la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, les invito a leer la palabra, a meditar en la palabra, a memorizar la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios. Así podremos incrementar nuestro amor por la palabra y por el autor de la palabra de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén.